Buenas tardes a todos y a todas. Soy el profesor Gustavo Lento, profesor de la Universidad de Palermo, de las cátedras de diseño de indumentaria. En este momento soy profesor de cuarto año de las materias diseño de accesorios 1 y 2. Y en esta presentación vamos a trabajar sobre la idea de cómo se podría llevar adelante un street report. ¿Cómo vamos a trabajar? Esta clase será una clase introductoria, va a tener un fin más que nada instructivo, no es un workshop y no tendrán que hacer ninguna tarea. Para poder llevar adelante esta clase, yo les pido que podamos seguir con la siguiente rutina. Ustedes pueden escribirme al chat, en el chat, las preguntas. Una vez terminada mi clase yo respondo todo lo que ustedes necesiten. Pueden ser preguntas relacionadas con el Street Report, como preguntas que se relacionen en sí con la moda, la indumentaria, o lo que ustedes necesiten o crean o tengan ganas de preguntar al respecto. Por otro lado también, si quieren, pueden levantar las manitos y yo los veo en cada uno de sus cuadros, y directamente busco las preguntas en el caso que les interese. Esta presentación durará aproximadamente unos 40 minutos de inducción teórica, y me gustaría estar otro tanto de tiempo charlando con ustedes y con todo lo que ustedes necesiten de mí como profesor especialista en diseño de indumentaria y diseño textil y moda. Eh, Hola a todos, veo que me están saludando. Así que bueno, si les parece y están de acuerdo, podemos comenzar con la presentación para ser bastante puntual, ¿no? ¿Les parece? Vamos ahí entonces. Recuerden que con todo gusto me va a encantar recibir preguntas que podrán compartir en el chat. Bien, vamos entonces a comenzar con este tipo de instrucción que se refiere a de qué se trata un street report. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que el street report es en realidad un reporte urbano. Es decir, es un registro que algunos profesionales, a saber, cool hunters, trendsetters, diseñadores de indumentaria, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, arquitectos, artistas, productores de moda, estilistas de moda, historiadores de moda, toman un registro que observan y que luego lo utilizan para poder describir acciones, contar procedimientos, posiblemente también para investigar determinadas acciones, usos y costumbres. Otra de las cosas que también me gustaba mencionar el día de hoy es que este material, el Street Report o el reporte urbano, no es únicamente un documento que se utiliza para áreas de proyección o creación, sino también sociólogos, antropólogos, como les contaba hace un rato, historiadores del arte, lo toman, ¿no?, como un registro de poder contar. Ahora, como todo registro, necesita tener orden, pautas y centros y núcleos de estudio y observación, porque si no es como tomar una foto familiar. Por lo tanto, nos encontramos ante lo que nosotros llamamos un documento visual y audiovisual. Lo interesante que tiene este reporte, que a veces va acompañado de textos, de papers, es centralmente un registro fotográfico y un registro audiovisual. Esos registros persiguen determinadas pautas.
En primer lugar, necesitamos tener nuestros dispositivos celulares listos para poder encaminar determinadas acciones y para poder encuadrar determinados hechos y procedimientos. Ese registro visual puede ser hecho por estos dispositivos o por cámaras de fotos de características profesionales. Lo que sí sabemos es que estos registros visuales necesitan de técnicas fotográficas y de técnicas de video para que esos registros sean claros, concisos y que recorten un segmento de la realidad. Fíjense que podríamos hacer tal vez el primer step aquí y decir que para hacer un reporte urbano es necesario una instrucción, al menos introductoria, al menos elemental, de lo que hace a el estudio de la fotografía y del video. ¿Para qué? Para entender cómo se manejan esos dispositivos y cuáles son las relaciones de estos dispositivos con la luz, el encuadre, la toma, la dinámica en un video, con el sonido. Es decir, como es un documento, debe tener ese previo donde fotografía y video, al menos lo tengo que tener como un lugar de instrucción. No solo el celular, con los dispositivos que tiene y las posibilidades de poder sacar fotos, les va a dar la posibilidad de hacer un buen street report. A eso me refiero. Que claramente conocer la cámara de fotos como conocer la cámara de video le va a dar a ustedes la posibilidad de hacer un registro profesional. Por eso decía que el street report, que parece ser algo tan casual, algo tan habitual, que es como sacar fotos sobre algo que veo, está centrado en realidad sobre quien ve. Es decir, eso que muestro como evidencia de algún hecho que describe esa foto y ese video, tiene como primer rigor la persona que sacó eso. Y esa persona es la que tiene el manejo de encontrar en la fotografía y en el video un recorte esencial que hace a una sinécdoque, una parte de un todo llamado realidad. Cuando describimos un hecho, cuando describimos una actitud, cuando describimos un look, cuando describimos un acontecimiento, esa foto, ese documento audiovisual, video, reporta la síntesis de algo que previamente quiero construir. No me quiero adelantar a las placas, pero con esta introducción estoy haciendo un especial acento en que fotógrafos y personas que saben de video, que habitualmente se relacionan en fotografía y video, son los más adecuados porque al menos el sentido de la técnica como de la producción artístico-visual que salen de esas técnicas lo tienen como proceso elemental. Acá viene el primer cuestionamiento, que tiene que ver, como decía, con quien está hoy sacando un street report, un reporte urbano o haciendo un reporte. Vemos lo que sabemos. Y acá es el anclaje principal. Imagínense, estimados alumnos y estimadas alumnas, que si todos hiciéramos reportes, porque aparentemente nuestros celulares nos permiten hacer, de hecho, nuestros celulares nos permiten editar, nos permiten hacer un montón de cosas. Pero pareciera que con solo ese hecho ya tengo la condición de hacer un street report. Claramente no, porque para poder hacerlo, lo primero que tengo que es saber
¿Y qué es lo que tengo que saber para hacer un reporte urbano? ¿Cuáles son los contenidos básicos, elementales, que pueden ser útiles a la hora de la construcción de tal documento? 3 ejes manejan el conocimiento para poder llevar adelante este tipo de documentación: cultura, sociedad y moda. Vamos a ver cómo podemos, en cada una de estas 3 dimensiones, que son muy abarcativas, como estarán viendo, son generales, pero me gustaría acercarme un poco más para poder ayudarlos a entender la problemática que tiene un street report. Vayamos a entender un poco a ver qué nos trae el entender de cultura. Bueno, claramente, estimados amigos y amigas, ustedes sabrán que cuando hacemos un registro visual, ese registro visual que luego lo utilizamos como un informe, persigue entonces que eso que vi tiene que ver con que lo descubrí. Y si lo descubrí, puedo argumentar sobre ese procedimiento que está generado a partir de una búsqueda, una serendipia de hechos, en donde a partir de un registro visual puedo argumentar que eso que estoy tratando de contar lo tengo ahí registrado visualmente. El reportero, el investigador, necesita argumentar a partir de su conocimiento en arte, arquitectura, diseño, como 3 ejes principales para entender el Street Report, que habitualmente es un documento visual que se utiliza para prácticas de representación, como la moda. Poder hablar de arte contemporáneo, poder entender las manifestaciones artísticas del momento en donde se encuentra la situación cultural del arte, poder pensar el estatuto del arte, poder saber cuáles son, en el momento de esos registros, las principales muestras que van siempre de lo particular a lo general, como puede ser las muestras que hay en el sitio en el cual estoy sacando ese documento audiovisual, pero también la relación de esta muestra con otras muestras a nivel global. Estas muestras haber sido, en todo caso, por estos reporteros, previamente también documentadas. Es decir, el que va a documentar, documenta casi todo el tiempo. Por ende, ir a ver una muestra, conocer el arte de la zona donde estoy, de la geografía en donde me encuentro, del momento histórico-social en el cual estoy comprometido, amerita que en ese lugar también estoy haciendo los registros fotográficos pertinentes. No solo conozco artistas, conozco curadores, conozco sistemas en donde se relaciona el arte con el consumo, como puede ser museos, galerías, muestras itinerantes, otros sitios en donde puedo también descubrir la producción artística de otros artistas, como pueden ser sus ateliers, sus clases de arte, otros formatos que son los digitales. Es decir, cuando digo arte, el reportero no solo va a reportar eso, porque debe profesionalmente saberlo y conocerlo, sino que además debe conocer el circuito. Y en ese circuito conoce artistas y sistemas. Seguramente, en ese primer conocimiento que tiene el reportero, habrá mucho que registrar visualmente. Y ese registro visual comienza a ser como la plataforma que será útil a la hora de ir a buscar algo. En segundo lugar, hablamos de arquitectura. ¿Por qué la arquitectura es tan importante a la hora de estos reportes? Porque la arquitectura es una manifestación netamente social y cultural, artística,
donde infiere la relación de el hábitat, del sujeto, del objeto, y en esa relación sujeto-objeto-hábitat aparece una construcción cultural. Conocer de arquitectos, conocer de escuelas de arquitectura, saber de la arquitectura de la zona donde estoy, de la geografía donde me encuentro, conocer de pronto las distintas escuelas más influyentes que hacen a la construcción cultural de la época, es importante, porque atrás de la arquitectura se encuentran valores sociales, culturales y estéticos que el reportero, que tal vez no reporta arquitectura, entiende que construye su mirada. Conocer arte, conocer arquitectura, le da a quien quiere dedicarse a hacer street reports un conocimiento que va a determinar la primera fórmula que dije el día de hoy. Vemos lo que sabemos. Por lo tanto, si sé más, veo más. Porque en realidad, lo que no sé, no lo veo, por más que lo tenga enfrente. Y en este punto es donde el trabajo del reportero es como, bueno, central a la hora de entender estas dinámicas. Diseño. Bueno, claramente los reportes urbanos, los street reports, son tipos de documentos visuales que los estudiantes de diseño de indumentaria, de diseño de moda y de producción de moda, como así también de estilismo de moda, fotografía de moda también, tienen como lugar de estudio, digamos, en la universidad, en las prácticas profesionales, el reporte, la investigación o la documentación es como una condición. Pero quien no es de estas áreas, o quien no han estudiado estas áreas en el marco de la instrucción formal, deben saber que entender de diseño, de escuelas de diseño, y cuando digo diseño no me refiero únicamente a diseño de moda, me refiero a diseño industrial, me refiero a diseño textil, me refiero a diseño gráfico, me refiero a diseño de imagen y sonido, me refiero a diseño de indumentaria. Esos diseños, vistos desde lo más contemporáneo, yendo a ver sus presentaciones, sus manifestaciones, saber dónde están, saber dónde hay que ir, saber dónde puedo encontrar esas manifestaciones cuando salen de las academias, forma parte del reporte. ¿Por qué? Porque el reportero urbano, una de las cosas que tiene que entender es que depende de saber a dónde ir a reportar. No es que salgo con mi cámara tontas y a locas a sacar fotos o a hacer videos de whatever sea. No es esa la actividad, ni se le acerca, sino que tengo que determinar un objeto de estudio, ese objeto de estudio, saber dónde está, saber en qué condiciones se encuentra, en qué momento lo estoy viendo, y a partir de ahí, de ese recorte, salir a la investigación. Yo he visto a lo largo de mi profesión, llevo más de 30 años trabajando en moda, una cantidad muy importante de street reports, no solo de la mano de mis alumnos y alumnas, sino también de profesionales. Esos profesionales que dicen serlo, es clarísimo quien tiene estos parámetros, que conoce de arte, conoce de arquitectura y conoce de diseño, hace que muy rápidamente y con una agilidad profesional encontrar la cultura emergente. Porque el registro es eso que todavía los otros no vieron. No le voy a llevar al que necesita de ese tipo de investigación claramente lo que ya conoce. Entonces, en el documento visual hay un descubrir, está la atmósfera de lo que el otro no vio, pero yo sí vi.
¿Cómo lo vi? Lo vi porque vengo trabajando muy fuerte, muy profesionalmente en áreas como arte, arquitectura y diseño, que me abrieron las puertas a conocer artistas, arquitectos, diseñadores, galerías, museos, instalaciones, muestras, como también producciones culturales hechas por fuera de lo institucional, como puede ser diseñadores de indumentaria junto con diseñadores gráficos haciendo una performance en un barrio y una esquina. Entonces digo, el que sabe eso, porque está atento, sabe que eso es su capital para poder llevar adelante este tipo de ejercitaciones. La cultura emergente forma parte del recorte de estudio de los Street Reports. Y llamamos cultura emergente a eso que no establece ni el rango de lo masivo, ni tampoco el rango de lo que la moda dice que hay que hacer, ni tampoco el rango de aquello que es totalmente imposible o de laboratorio, sino que la cultura emergente es ese tipo de construcción cultural donde empiezan a mostrarse y a entenderse los principales conceptos que dentro de algún tiempo funcionarán en moda y seguramente en las consolidaciones culturales más importantes de una sociedad. Otro de los puntos importantes a saber tiene que ver con la sociedad. A ver, esto es una división caprichosa que hago yo para poder explicar estos ítems y que ustedes puedan anotar, que ustedes puedan tomar cartas en el asunto acerca de si alguno de ustedes quiere dedicarse a hacer esto, quiere tomar de esto una profesión, quiere poner su estudio y su documentación de Street Report. Está bueno que sepan que por aquí se empieza. De la sociedad, bueno, a ver, es muy importante el contacto con lo social. Y cuando digo el contacto con lo social me refiero a la cultura que hace a la promoción de lo social, a saber, sociólogos, filósofos, empezar a saber y escuchar visiones, relatos, estéticas, teorías que hacen entender las acciones de una sociedad. En ese punto, el contacto del reporte es con los estereotipos, es decir, un modelo social y cultural donde lo humano posee determinadas categorizaciones, lo humano que tiene usos y costumbres que devienen, en realidad, de pautas que se enlazan a la historia, a la repetición, a la cultura, y que tienen, seguramente, una acción directa sobre aquello que llamamos estereotipos. Los estereotipos culturales y sociales, insisto, son modelos en donde lo humano categoriza acciones de usos y costumbres, es un primer argumento. Recuerden que el Street Report no es solamente mostrar gente vestida, puedo mostrar acciones, puedo mostrar hechos, y puedo tener esa división. Es decir, yo puedo utilizar un reporte urbano para agencias de publicidad o agencias de marketing que necesitan entender de qué manera los usos y costumbres de determinados grupos poblacionales están mutando a otras acciones. Ese es un registro visual. Ese registro visual, para poder detectarlo y entenderlo, no solo hay que saber llegar a ellos, no solo hay que estar atento, sino que claramente hay que estar documentado. Si ustedes de pronto, no sé, a ver, no leyeron los textos de, no sé, Byung-Chul Han, filósofo coreano, muy de moda en este último tiempo, como lo fue Bauman en algún momento, como lo fue
Lipovetsky en otro, Byul-Chul Han, Franco Bioberardi, otro, que están hoy siendo muy influyentes como filósofos para entender las acciones humanas, que nos abren las puertas a entender seguramente las representaciones sociales. Si ese documento no lo tengo, no voy a ver nada. Voy a salir a la sociedad y no voy a detectar nada. Entonces digo, cuando salimos a detectar los fundamentos teóricos que se enlazan a entender por qué el consumidor acciona de ese modo. ¿Por qué el que ve arte ve como ve? ¿O va a donde va? ¿Por qué de pronto hoy el arte inmersivo resulta algo potente e interesante a tal nivel que en Buenos Aires hay una muestra inmersiva que tiene una réplica importante de cantidad de público por día? Asombroso. De personas que ni siquiera tal vez conocen a Van Gogh, o lo conocen de oído, pero no entienden ni de impresionismo, no lo pueden citar, no conocen obras. Ahora, qué asombroso es que vayan a una muestra inmersiva. ¿Qué tendrá como producción cultural y social el hecho de lo inmersivo para entender el contacto de lo humano con el asombro, con el arte, con las reproducciones tecnológicas? Todo eso que estoy hablando tiene que ver con una producción cultural. Y eso es teoría social, filosófica, antropológica. ¿Cómo llegamos a ellos? Leyendo autores, tomando clases. Hay una infinidad de podcasts súper interesantes donde trabajan tecnología, ciencia, cultura, estereotipos, porque en realidad lo que necesitamos es saber qué ideologías constitutivas están en la sociedad y que generan estas ideologías modos de representación. Porque, claramente, ¿qué me interesa de la ideología? Saber cómo actúa. Y en esa acción, ahí está mi registro. Porque además, fíjense, estas acciones ideológicas no son solo manifestaciones orales, son manifestaciones sociales, colectivas. Por ende, si un autor se pone de moda, ese autor empieza a referenciar desde su construcción teórica a seguidores y opositores. Seguidores y opositores de esa construcción teórica representan modos distintos. Y esas representaciones son las que yo voy a registrar. Representaciones, recuerden que son hechos u objetos o actitudes. Vemos lo que sabemos. Por ende, si esto no lo puedo identificar, me voy a perder una cantidad de hechos, de actitudes y de circunstancias súper importantes a la hora de pensar un registro. Por ende, en la sociedad, lo que buscamos es, para las áreas de conocimiento como el marketing, la publicidad y la moda, ¿no? 3 áreas que necesitan de nuestras documentaciones, los consumidores. Entonces, qué fácil decir los consumidores. Bien, ¿qué tengo que saber de los consumidores? Tengo que saber categorizarlos en estereotipos, tengo que saber y entender los usos y costumbres, y tendría que saber las ideologías que promueven esos usos y costumbres para poder, en todo caso, analizar ese centro de estudios que hace y que enlaza el registro visual de cierto núcleo social. Entender de los consumidores para poder salir a buscarlos y saber dónde están, amerita que el investigador, la investigadora, los reporteros, necesitan estar en la sociedad para entender. Ninguno de ustedes
podrá entender un reporte urbano desde su casa. Y lo más gracioso es que muchas veces, con el auge de las redes, a veces movernos es, ¿no?, una condición como insólita, porque la red me da prácticamente todo, una velocidad que ni siquiera lo puedo lograr de manera física, pero aún así, con esa velocidad y con esa posibilidad de poder hacerlo, si no sé qué tengo que buscar y no tengo el recorte, pues es tanta la cantidad de información que hay que ni siquiera voy a saber cómo contarlo o cómo segmentarlo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sería interesante que empiecen ya a escribir sus preguntitas para que podamos charlar al cierre de la clase. Para mí es muy útil y para ustedes también es muy útil, ¿sí? No se queden solo con esta explicación, pregunten. Aquí tienen un registro hecho por una alumna hace algún tiempo de un reporte enlazado fundamentalmente a los estereotipos. Es decir, conociendo la problemática de un estereotipo cultural y social que establece la categorización de lo humano con determinadas producciones culturales y objetuales, el investigador lo primero que sale es a conocer. Y cuando conocemos a un estereotipo, la problemática del estereotipo es muy compleja y tiene mucha transversalidad. No solo vemos a alguien vestido, sino que vemos a alguien representado. Y ver a alguien representado es ver en ese entrecruzamiento de sociedad, cultura, costumbres, las políticas de representación de esa cultura que estoy viendo. Si alguien se viste de ese modo, es porque hay una lógica que constituye ese modo de vestir que hoy veo. En el estereotipo determino las lógicas constitutivas que hacen a ese modo de vestir. Y esas lógicas constitutivas las voy descubriendo a partir de una relación de significantes que constituyen o representan un gran significado. Por ejemplo, las botas, los pantalones, el morral, el suéter, la musculosa, la gorra, la actitud corporal, el modo físico, el género, el sexo. Todo eso son distintos significantes que los empiezo a buscar desde una raíz de entenderlo, como cada uno de estos, como una tipología, como un modelo de estudios, como un símbolo que representa tal o cual cosa. Una vez que esto se encuentra como documento, tal vez estoy en condiciones de poder entender que el modo en que nos vemos, el modo en que somos y estamos representados, pertenecen a una lógica de acciones que son esas las que me interesa saber. Porque esa lógica de acciones son las que el reporte cuenta. Claramente, el sujeto vestido es apenas un signo vacío, si no es que empiezo un proceso de decodificación. Para aprender a hacer los reportes urbanos, es posible que lo primero que yo les sugiero es hacer un estudio de estereotipos, aprender a segmentar el estereotipo, aprender a entenderlo desde tipologías, entender qué es una tipología, entender de edición, de moda, de look, entender un poco de historia de la moda para encontrar en esas tipologías un origen, aprender a entender que la representación es, en todo caso, la síntesis de una percepción cultural de un sitio, de un lugar, y que no es lo mismo
un reporte urbano que hago en Berlín, del que hago en Madrid, del que hago en Buenos Aires o del que hago en Yakarta. Digamos, es distinto, porque pertenecen no solo a geografías distintas, sino que pertenecen a distintos modos de entender la representación como un objeto. Entonces, hay una dificultad importante en este modo de ver, y es clarísimo, estimados alumnos y alumnas que están presentes el día de hoy, es muy interesante ver lo que otros no ven. Cuando he visto estas producciones, me doy cuenta de todo lo que no ven, porque ¿qué me traen? Profesionalmente hablando. Me traen lo que ya vi, y lo que ya vi no es un street report, sino que me tienen que traer lo que no vi. Y ese tiempo, muchas veces, los profesionales del marketing, de la publicidad y de la moda, no lo tienen. Entonces, ¿por qué contratan a un reportero? Que a veces está enlazado a un cool hunter también, ¿de acuerdo? Porque conocen y saben, y no solo conocen y saben dónde está la situación que tienen que recortar y ver, sino que saben cómo presentármelo. No me traen fruta, me traen un reporte urbano, porque en ese reporte existe un recorte artístico y social común a priori. Entonces, no es solo una fotografía, ¿se entiende? Sino que es mucho más. Moda. Bueno, claramente, si tengo que hacer un reporte urbano en donde hablo de moda, tengo que saber de moda. Fíjense que para todos ustedes que les interesa la moda, los OpenDC son fantásticos, porque tienen a los mejores profesionales del medio ofreciéndoles clases introductorias y algunas bastante profundas también, de cómo entender la moda, cómo entrar a la moda, cómo podemos entender el objeto de estudio de la moda. Porque claramente, en el Street Report es por ahí donde empiezo a entender. De moda, al menos, los puntos de diseño y tendencia, tengo que tenerlo como, casi diría, un argumento sustancial. Saber de diseño es entender la problemática del diseño y su diferencia con el arte, entender los procesos orgánicos del diseño, entender cómo el diseño piensa el objeto, de escuelas de diseño como de diseñadores. Entender de tendencias, tener una formación básica en cómo detectarlas, cómo analizarlas, cómo entenderlas, cómo documentarlas. De hecho, el Street Report es un documento de tendencias que me voy a mostrar dentro de un ratito. Pero debo saber de tendencias, porque no solo leer qué se usa y qué no, eso no le importa al reportero, sino que el reportero tiene que saber lo que en todo caso se usará dentro de algún tiempo. Porque recuerden que lo que el reportero presenta es la cultura emergente y no la consolidada. Por lo tanto, debe tener una instancia prospectiva de su observación que no está anclada en el presente, sino en el futuro. Por ende, ¿dónde está el futuro? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo cuento? Bueno, con todo lo dicho anterior, sumado a que las tendencias tienen un avance muy importante sobre estudios del consumidor, sobre estudios de las marcas, sobre estudios de los negocios de la moda, como así también de looks, textiles, colores, accesorios. Debo ser casi diría, un especialista en esas tendencias para poder llegar a pensar esos reportes. El Street Report necesita un estudio de indumentaria. La indumentaria es eso, en realidad. Es la problemática del objeto
cuando trasciende a moda o cuando queda en el estamento de investigación. Ambos estos con disciplinas de diseño enlazados a aquellas cuestiones en donde se reproduce el diseño que se pueden llegar a pensar como tendencias. Fíjense que estos factores son todos formativos. Por lo tanto, cultura, sociedad y moda, los tres puntos radicales para poder pensar un buen street report. Por otro lado, es importante entender que cada una de estas dimensiones me ofrece la posibilidad de entrar a distintos tipos de conocimiento. Me gustaría charlar con ustedes cómo se puede llegar a acceder a trabajar de esto. Bueno, si todo esto que mencioné está presente, lo que vendría después es una instrucción de cómo me meto a un análisis. Ese análisis es un análisis que me necesita un entrenamiento, ¿no? Ese entrenamiento es a partir de boards, mood boards, paneles de concepto, enlaces con los paneles de tendencia, y en ese registro ahí vienen los street reports que de pronto ustedes podrán hacer. ¿Quiénes son nuestros posibles clientes? Bueno, claramente las agencias. Es decir, un street report no dudo que sea para una clienta que ustedes tengan o una tienda de moda, sino que es para algo que está tal vez piloteando los servicios para estos lugares de moda, como puede ser un laboratorio de moda, una agencia de moda, una agencia de marketing, una agencia de publicidad, que necesitan tener de estos reportes porque pueden llegar a tener clientes que también los necesiten. El reporte urbano sirve para estar ustedes en sociedades o en grupos de proyectos donde investigan las tendencias. El reporte urbano puede servir para sus trabajos de diseño. Si hay aquí alumnos o alumnas de diseño de indumentaria y textil, de diseño gráfico, de diseño industrial, incluso de arquitectura, el reporte urbano es una acción real recortada en tiempo y espacio donde se estudia el tiempo, el espacio, el entorno, el sujeto, el objeto, las tendencias. ¿Qué cuenta todo esto? Y todo eso es una serie de fotos que describen ese acontecimiento. Me gustaba comenzar a trabajar con ustedes esta problemática, porque habitualmente cuando se da o se enseña Street Report, lo que se enseña es un discurso un poco vacío de salir a ver la moda, ¿no? Entonces habitualmente los Street Reports que se presentan, y así seguramente los encuentran, son de personas vestidas que salen de eventos de moda, ¿no? O sea, la salida o la entrada de un evento de moda, como puede ser un desfile, una performance, una feria de moda internacional, ahí están los reporteros sacando fotos a la gente que ya va previamente vestida. Ahora, vamos a analizar estos hechos. Miren qué interesante. En una feria de moda internacional, no sé, se van a Premier Vision, se van a Pitti Filati, se van al Fashion Week de Nueva York, van con sus cámaras, están un tiempo importante, son invitados, tal vez a presentaciones. Toda esa gente va con un tipo de look para ser vistos, reconocidos, singulares, distintos, provocativos del sistema de la moda, originales, únicos. Es decir, uno dice, wow, de verdad, es el lugar donde tengo que ir a sacar fotos. En el 70% de las producciones que van a ver ahí, es todo falso. Es todo un montaje. Y ese montaje falso, muchas veces, es patrocinado por marcas. Por ende,
productores de moda, artistas, modelos, que van vestidos de modo bastante distinto, van a promocionar esos diseños que ya se encuentran en vidrieras, en páginas web, que ya están dando vuelta, y que, en todo caso, se enlazaron a las rutinas de consumo. Y si ya están en las rutinas de consumo, ¿para qué lo quiero ver yo? Si ya lo está vendiendo otro. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Eso que parece tan atractivo termina siendo un artilugio más del marketing y la publicidad, que se sabe que en esos eventos se va a ver como otros se visten. Pero también se sabe que esos eventos donde se va a ver como otros se visten, otros originales, otros distintos, otros fashionistas, son documentados por reporteros gráficos y por prensa, bueno, en fin, ¿no? Por blogueros, por instagramers, por influencers, hoy que están, ¿no? Y que están todo el día con sus fotitos sacándose, eso puede ser un argumento falso. Y si es un argumento falso, podrían en todo caso cometer un error. ¿Por qué? Porque en el Street Report lo ideal es contar hechos prospectivos, acciones que hoy no están enlazadas en lo conocido y que tal vez devienen de determinados procedimientos. Tal vez, si bien es muy atractivo ir a sacar fotos a este tipo de lugares, tal vez los encuentro de manera casual, de manera más espontánea, en una performance hecha por un grupo de jóvenes diseñadores gráficos que hacen un evento donde hay música, hay imágenes, hay tragos, una fiesta, y en esa fiesta, tal vez de una difusión mínima, de una difusión muy segmentada, llego y veo gente que se fue vestida en condición de ser una representación de sí mismos. Y en esa representación, tal vez más espontánea, no tan fabricada, siempre hay algo de fabricación, estamos de acuerdo, ¿no? Pero al menos no tan fabricada, encontramos un registro que resulta mucho más poderoso que aquel otro que fue más fácil de llegar, pero fabricado al fin. ¿Se entendió esto que digo, no? Cómo el reportero debe entender y saber dónde y cómo. Pero miren lo que acabo de decir también. También tiene que descubrir dónde está lo falso. No decir, bueno, esto es falso. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me van entendiendo? ¿Esperaban esto? ¿O querían ver ejemplos? Y así se hace en nuestro report. Es muy difícil para poder explicarlo, no sé si se entiende, ¿no? Y tampoco les voy a mentir, tampoco les voy a decir que con esta clase van a salir todos especialistas en Street Report. Mentira, lo que van a tener es, para hacer un Street Report tengo que saber todo esto. ¿Se entiende? Ojalá se vayan con eso. Veamos. Estos son ejemplos de personas vestidas que utiliza los laboratorios de tendencia. Los laboratorios de tendencia que dicen la moda en 3 años va a ser así, asá, utilizan los reportes, los street reports. En este caso son street reports para la moda. Entonces, un laboratorio de tendencias como Visiones presenta estudios y conductas de un estilo urbano. Pero lo que primero hace el laboratorio de tendencias es recortar un concepto. Es decir, salgo a buscar este concepto que previamente lo detecté en las investigaciones y que lo justifico, este concepto, con estas evidencias. Entonces le digo a mi cliente,
yo te hablo de estos conceptos, porque lo detecté en muestras de arte, en los libros de Chulham, en películas, en espectáculos teatrales, tal vez no mainstream, en textos literarios. Me doy cuenta que hay acciones que se van encaminando desde este lugar. Todo eso parece teórico. Por ende, mirá cómo esto repercute en la forma de vestir. Saca. Y aparece entonces el street style, que se ve más o menos así, con una explicación. Evidentemente, en esta investigación de tendencias, el grupo de investigadoras están tratando de justificar la tendencia llamada Rock Shadow. Y en esta tendencia llamada Rock Shadow, que previamente fue toda presentada por este laboratorio, nos dicen cómo la gente es la representación de ese rock shadow. No tiene sentido que yo les explique la tendencia esta, porque de esto no se trata la clase. Para eso espero que hayan venido el año pasado, en los OpenDC que di acerca de tendencias. En esta ocasión no voy a dar tendencias, sí lo voy a dar en los próximos OpenDC, no en los próximos de esta semana, sino en los que se hacen en octubre, creo, o agosto, octubre creo que son. Octubre, septiembre, por ahí estén atentos, que deben seguir los próximos. Fíjense, por ejemplo, un modo de análisis, ¿no? Fotos, con marcaciones, anotaciones. Evidentemente estamos contando, en esos street reports, son personas que, en todo caso, no se visten a la moda, porque la moda es lo consolidado. Aquí queda claro ese punto, ¿no? Que en todo caso son personas que, por su originalidad, por su singularidad, por su modo de representación, establecen un tipo de estereotipos que se visten así por tal y cual cosa, y es eso lo que el reporte urbano en todo caso cuenta y describe. Claramente un reportero tiene que saber hablar de tipologías, reconocer estampas, categorizaciones de esa estampa, deben reconocer el concepto de edición, de combinación y look de prendas, deben reconocer las tipologías, sus influencias, sus orígenes, sus estructuras, sus materiales, sus funciones. Por supuesto, debes tener que saber hablar de color, de paletas, de tipos de combinación, de usos del color. Algunos ejemplos, ¿no? De cómo se registran. Justo estos ejemplos son todos sacados de las ferias de moda, ¿no? Digamos, todo que sirve para el ejemplo, pero para la documentación real son cuestionados algunos, ¿sí? Bien, cerrando entonces la presentación para comenzar con algunas preguntas, que sí quisiera compartir con ustedes, los que no me conocen, las redes. En estas redes, fundamentalmente en Instagram, que son dos, el del proyecto, que se llama Lento Modeón, y en Instagram, el mío personal, que es Gustavo Lento, todo el tiempo, bueno, de hecho, promociono estos OpenDC, van a ver ahí las publicaciones de los que voy a dictar esta semana y la siguiente. El viernes va a haber uno que voy a dictar y después van a haber otros. Se van a enterar seguramente por Instagram, en el caso de mis cuentas. También van a ver los proyectos de mis alumnos de este cuatrimestre, como también van a ver los otros, porque directamente entran al feed y ahí ven otras publicaciones que venimos haciendo. Nosotros en el proyecto trabajamos fundamentalmente la dirección de arte, con lo cual en la formación de mis alumnos el centro nuclear es diseñadores de indumentaria formados como directores de arte. Entonces es ahí donde van a ver el régimen de trabajo que tenemos, y qué es lo que hacemos y cómo formamos. También van a haber publicaciones de cursos que doy, por lo tanto los invito
a estar en mis redes, seguirme y estar atentos a las publicaciones que vengo haciendo. Por lo tanto, ahora sí nos podemos poner a charlar un ratito. Dejo de compartir. Bien. Abro el chat. A ver. Saludo a todos. A ver, acá tengo una primera pregunta que la hace Catalina Flores. Buenas tardes. ¿Cuánto demora un informe o reporte para salir a la luz? Es decir, ¿cada cuánto se presentan para las empresas adquirirlo y si hay definidas algunas fechas o meses en especiales en los que se concretan, digamos, la transición o cambio del mercado? Bueno, en realidad, ¿cómo entrar a estas fechas, ¿no?, de reportes? Es difícil, en realidad, poder que yo te diga en realidad una fecha en particular. Porque, mira, por ejemplo, a ver, ¿quiénes compran los street reports o los reportes urbanos? Habitualmente las personas que lo compran son los laboratorios de moda, como las agencias de marketing. La agencia de marketing te puede llegar y de publicidad te puede llegar a comprar un reporte urbano en tanto tengan clientes que se relacionen con eso. Las empresas de publicidad todos los años generan sus conocimientos, sus capacitaciones. Entonces, las fechas de esas capacitaciones de las empresas de publicidad dependen de las empresas. Yo no te puedo decir una fecha en sí. Lo que sí te digo es que habitualmente las rutinas tienen que ver con las fechas en donde se hacen las grandes ferias, como por ejemplo, las ferias de moda, las ferias textiles, las ferias de automóviles, las ferias de arte, las ferias de arquitectura. Esos momentos de feria son momentos en donde buscas clientes, haces los streets, lugares en donde antes de esas ferias, bueno, está la documentación. Que quiero decir, un año antes es necesario, Catalina, tener el informe hecho. Un año antes. Vos date cuenta que cuando vas a las ferias internacionales, por ejemplo, a Premier Visión, y querés pasar por un análisis de tendencia o una capacitación, te van a dar ¿cómo será el consumo en el 2050? ¿Qué pautas sociales y representacionales habrá en el 2030? ¿Cuáles son los principales consumos sugeridos para el 2025? ¿Se entiende que es todo futuro? Ahora, para que sea todo futuro, ese documento visual tiene que ser, que, digo, aparte te lo van a dar ahora en el 2022, ¿se entiende? Lo tenés que ir presentando ahora, para que las tendencias que se van a presentar para el 2025, para el 2026, es decir, ya para el 2023 está todo listo, para el 2024 también. Ahora, también mucho depende en el segmento en donde vos quieras tener tus clientes. ¿Se entiende, Catalina? Es decir, yo te estoy hablando de clientes muy importantes, como puede ser un laboratorio de moda. Ahora, para clientes más chicos, como una agencia que de pronto tiene clientes de moda y les da capacitaciones e informes de tendencias, tal vez en esos clientes vos tengas un margen de un año como para moverte. No sé si te respondí, Cata, pero por ahí andamos. Decime después si te respondí, ¿sabes? Bueno, Dana me dice, buenas tardes. Hola, Dana. ¿Es necesario como un mood board para realizar este tipo de fotografías o contenidos? Te contesto esto. Mira, siempre va a ser necesario un mood board. Porque el mood board es una categorización visual, es decir, es un algo visual, es un documento visual que habla sobre lo conceptual. Es con muy buen apoyo para contar primero sobre el recorte estético visual conceptual que tienen esa serie de fotos que vos vas a argumentar. Yo creo que es necesario, Dana. Por más que es salir a retratar fotos más bien espontáneas, fíjate que no son tan espontáneas. No sé si entendiste ahí, Dana, casi te diría son cero espontáneas. Es decir,
quien registra sale a buscar. Hay informes, hay datos, hay lecturas. Entonces, salís a buscar, eso sí, ¿no? No sabés qué vas a encontrar, pero sí sabés lo que estás buscando. Entonces, si ya sabés lo que estás buscando, no es tan espontáneo, no es tan, uy, ¿no? ¿También es necesario? Bueno, y le respondí, al menos en colores o lugares tal vez, o es válido crear, ponerle que una colección por prendas y meterlos en un ambiente público para retratarlos como si fueran... Ah, bueno, es interesante lo que decís, Dana, es decir, como contextualizar la foto, no estaría mal, me parece que es un poco de más, y como que ahí ya sería un reporte urbano prácticamente utilizado para una colección de indumentaria, como muy, muy, muy específico, ¿viste? En ese caso podría servir. Delfina, sí, sí, estoy impactada y es real. Súper bien se entiende. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Delphi. Me alegro mucho que te haya interesado. Andrea, le parece perfecto. Jackie dice, gracias por su conocimiento que realmente me abre los ojos. Bueno, muchas gracias, Jackie. Sos muy, muy generosa con lo que me decís. Muchas gracias. Dana, no creo, porque entonces uno mismo estaría creando una realidad ficticia en vez de retratar la realidad, ¿no? Muy interesante, Cata. Mirá, yo le quitaría algunos argumentos que podrían ser capciosos. ¿En qué sentido? La pregunta sobre lo real y sobre si lo que vemos es lo real es una pregunta brillante, filosófica, constitutiva del pensamiento filosófico, y que sería maravilloso que esa pregunta esté dentro de tus producciones, pero lo que sí sé es que en un street report tiene que haber un argumento sustancial donde eso que mostrás tenga la genética prospectiva de aquello que vendrá. Y argumentar el futuro, querida Cata, amerita muchas veces reaccionar con una traducción de la ficción y su posibilidad hacia lo real. No le tememos a la ficción en tanto su producción a lo real. En este punto es como el reportero prácticamente tiene que entender de esta construcción filosófica. Pero ¿cómo sabe si esa ficción puede llegar a ser, en todo caso, estimada Catalina, una posible, a mí me gusta decir una contingencia, ¿no? Contingente hacia aquello que va a presentar? Bueno, porque posee, quien lo hace, una argumentación teórica, fundamentada a partir de sus búsquedas en el arte, en la sociedad y en la moda. No es solo un capricho, sino que hay argumentos. ¿Se entiende, Cata? Dana, sí, justamente. Ya me sacó esa duda, porque vemos muchas personas influyentes de la moda ser usadas en reportajes o en fotografías espontáneas, usando cosas que claramente salieron en la semana y están siendo un boom con el Total Look Renown, y están en las calles en un segundo usándolos, tal cual, ¿viste? Es como la temporalidad. Entonces, vuelvo, hacer un reporte urbano de lo que ya está funcionando y es muy light, es muy light, no es por ahí. Gracias, Cata, gracias a vos por tu pregunta. Marcela nos dice entonces, realmente muy interesante, una explicación muy completa y didáctica que abre la cabeza. Bueno, muchas gracias, Marcela, sos muy generosa por compartir esta idea conmigo. Bueno, a ver, ¿alguna preguntita más? A ver si estamos bien. Bueno, estamos muy bien, una horita de trabajo, ¿eh? Bien. Bueno,
Si no tienen más preguntitas, a ver. Wow, sí, totalmente. Aunque delicado, eso explica la preparación de los profesionales que se dedican a esto. Bien, Cata, bueno, me alegro que hayas captado eso de lo que yo trataba de decir. Mirá, yo soy profesor, y como tal siempre voy a estimular que estudies. Siempre voy a trasladarte la emoción y la vocación que tengo sobre poder compartir con vos conocimientos y ayudarte a abrir caminos, abrir expectativas, presentarte autores y tal vez, fíjate, querida Cata, queridos alumnos y alumnas que están en esta presentación hoy, mi intención como profe no es darles una fórmula, no es darles una respuesta, sino generarles los interrogantes necesarios para que salgan a esas búsquedas. Eso es enseñar a hacer un street report, porque sería muy fácil presentarles una grilla de acciones y que vaya con sus celulares a sacar, como dijo nuestra querida colega, algo espontáneo. No tiene nada de espontáneo. Es un estudio riguroso del objeto de estudio. Bien, ahora sí. Muchas gracias Mary. A ver. Bueno, es necesario leer, hablar, mirar, pero ver para armar una argumentación en su objeto de estudio, dice Marce. Claro que sí, Marce, claro que sí. Si no, ¿qué? Si no, terminaría siendo como una foto casual, sin explicación alguna, y que no le sirve a la agencia, no le sirve a tu cliente. Justamente, ¿qué va a comprar tu cliente en todo caso? Va a comprar la foto y la argumentación de tu recorte. ¿Cómo te ganás esa cuenta? Claramente, siendo una investigadora, no sacando buenas fotos. Bueno, también las fotos buenas tienen que estar. Bueno, muchas gracias, Jackie, muchas gracias. Son los pasos previos. Bueno, claro que sí, seguramente. Son todos los previos, ¿no? A entender esto. Bueno, queridos míos, queridos todos, ha sido una muy linda hora de trabajo. Les agradezco a todos y a todas su especial atención. Nos vemos por las redes. El viernes estoy dando otra presentación, así que sería hermoso volver a encontrarnos. Y bueno, nada, muchas gracias Lila por la invitación nuevamente, muchas gracias Fede por acompañarme como soporte, y muchas gracias a la Universidad de Palermo por darme nuevamente esta oportunidad. Saludos a todos, linda vida para todos, y nos vemos el viernes. Chao.